Vamos a izar las velas, cargar los cañones y lanzarnos a surcar los 7 mares. Hoy nos adentramos en una de las etapas más fascinantes y tergiversadas de la historia marítima, la era de la piratería. Durante siglos, poemas, novelas, canciones y películas han construido una imagen romántica del pirata como un espíritu libre, ajeno a leyes y ataduras, dedicado a la aventura y a la búsqueda de tesoros en horizontes lejanos. Sin embargo, esa visión edulcorada dista mucho de la realidad histórica. En este relato nos alejaremos deliberadamente del mito para analizar la piratería desde una perspectiva más cruda y estructural. Nuestro objetivo no es glorificar a estos delincuentes marítimos, sino comprender por qué surgieron, cómo operaban y qué condiciones económicas, políticas y sociales permitieron que miles de hombres se jugaran la vida abordando barcos en alta mar. También trataremos de responder algunas de las preguntas más recurrentes. ¿Por qué algunos piratas alcanzaron tanta fama? ¿Existieron realmente los tesoros enterrados? ¿Y cómo una actividad tan peligrosa llegó a ser durante décadas extraordinariamente rentable? Antes de entrar de lleno en la historia, conviene definir el concepto central. ¿Qué es la piratería? En términos simples, consiste en el ataque a embarcaciones con el fin de robar su carga, capturar a sus pasajeros o incluso apropiarse del propio barco. Aunque hoy la asociamos principalmente a la Edad Moderna, la piratería ha acompañado a la navegación prácticamente desde sus orígenes. Ya en la antigüedad, era una actividad relativamente común y, en ciertos contextos, incluso socialmente aceptada. De hecho, en algunas civilizaciones antiguas, la piratería no solo no estaba estigmatizada, sino que podía considerarse una ocupación honorable. Los relatos épicos de la Grecia clásica ofrecen varios ejemplos de ello. Héroes legendarios como Jasón o Ulises, cuyas aventuras fueron inmortalizadas por Homero, llevaron a cabo actos que hoy calificaríamos sin dudar como piratería, saqueos costeros, abordajes y secuestros. En aquel mundo, la línea entre el comercio, la guerra y el pillaje era mucho más difusa de lo que es en la actualidad. No obstante, si hay un elemento que marcó profundamente la historia de la piratería desde sus primeras etapas, ese fue la esclavitud. Durante la época romana, una de las principales actividades piratas, si no la más lucrativa, fue el tráfico de esclavos. Bandas organizadas capturaban personas en zonas costeras o interceptaban barcos para vender a sus prisioneros en los mercados del imperio. Roma no solo toleró esta práctica durante largos periodos, sino que se benefició enormemente de ella, integrándola de facto en su sistema económico. Con la caída del Imperio Romano y la llegada de la Edad Media, la piratería no desapareció, simplemente adoptó nuevas formas. En Europa, los protagonistas indiscutibles de esta etapa fueron los vikingos, procedentes de Escandinavia. Estos pueblos desarrollaron una extraordinaria capacidad naval que les permitió realizar incursiones rápidas y devastadoras, aunque sus acciones se centraron principalmente en el saqueo de monasterios, ciudades costeras y rutas fluviales. Su actividad encaja plenamente dentro de lo que hoy consideraríamos piratería a gran escala. Mientras tanto, en otras regiones del mundo, la piratería continuó estrechamente ligada a la esclavitud. Con la expansión del Islam y el control de extensas rutas comerciales por parte de los califatos musulmanes, y posteriormente, del Imperio Otomano, el tráfico de esclavos se convirtió en el eje central de la piratería en zonas como el norte de África, Oriente Próximo y amplias regiones de Asia. Durante siglos, el Mediterráneo fue un escenario constante de capturas, rescates y comercio humano. Sin embargo, el gran punto de inflexión en la historia de la piratería llegó con la entrada en la Edad Moderna, el descubrimiento de América y el posterior reparto del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Alteraron radicalmente el equilibrio de poder marítimo. Ambas potencias se aseguraron el control de vastos territorios y, lo que es más importante, de rutas comerciales extraordinariamente lucrativas. Oro, plata, materias primas y esclavos comenzaron a cruzar el Atlántico en cantidades nunca vistas. Este reparto dejó fuera a otras potencias europeas emergentes, como Francia, Inglaterra o los Países Bajos, que contemplaron con creciente frustración cómo quedaban excluidas de aquel inmenso negocio. Ese descontento fue uno de los factores clave que alimentaron el auge de la piratería moderna. En un primer momento, este conflicto de intereses dio lugar a una fase temprana, que sentaría las bases de lo que más tarde se conocería como la Edad de Oro de la piratería, el período de los bucaneros franceses. Los bucaneros surgieron principalmente en la zona occidental de la isla de la Española, en el actual Haití, originalmente no eran piratas, sino cazadores que se dedicaban a capturar ganado salvaje
y ahumar su carne para venderla de contrabando a los barcos que navegaban por el Caribe. Esta actividad, aunque illegal, resultaba muy rentable, debido al intenso tráfico marítimo de la región. Cuando las autoridades españolas decidieron prohibir esta práctica, muchos de estos hombres se trasladaron a la isla de la Tortuga, bajo control francés. Allí, privados de su medio de subsistencia original y habituados ya a la ilegalidad, dieron el salto definitivo a la piratería. Algunos se convirtieron en piratas propiamente dichos, mientras que otros optaron por la filibustería, una modalidad muy similar que consistía en operar cerca de la costa, atacando objetivos más vulnerables. Con esto se hace evidente un elemento clave. El Caribe se convirtió en el corazón de la piratería moderna. La razón es sencilla. En esta región convergía una enorme cantidad de tráfico marítimo, cargado de riquezas, esclavos y productos valiosos. Donde había dinero y mercancías, había oportunidades para el saqueo. Y donde había oportunidades, surgían hombres dispuestos a asumir riesgos extremos. Un acontecimiento concreto consolidó definitivamente esta situación. La conquista inglesa de Jamaica en 1655, tras arrebatar la isla a los españoles. Los gobernadores británicos permitieron que bucaneros y piratas actuaran con relativa libertad, siempre que sus ataques perjudicaran a los intereses españoles. La capital, Port Royal, se transformó en un auténtico centro logístico del crimen marítimo un lugar donde abastecerse, vender el botín y blanquear las ganancias obtenidas en el mar. Este modelo, que recuerda notablemente al funcionamiento de las mafias modernas, permitió que la piratería prosperara durante décadas. Port Royal no solo ofrecía protección implícita, sino también una infraestructura económica que hacía viable la actividad. A mediados del siglo XVII, el Caribe se había convertido en un escenario donde la frontera entre el crimen y la política era cada vez más difusa. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la piratería dejó de ser un fenómeno casi exclusivo del Caribe, para transformarse en una actividad verdaderamente global. Aunque el Mar Caribe seguía siendo un espacio clave, las condiciones políticas y militares comenzaron a cambiar, obligando a los piratas a adaptarse si querían sobrevivir. Este periodo de transformación es conocido por los historiadores como la segunda fase de la edad de la piratería, o, de forma más evocadora, la ronda del pirata. Antes de entrar en esta etapa, conviene señalar que la piratería no fue un fenómeno homogéneo ni aislado. Mientras los bucaneros franceses y los piratas angloamericanos dominaban el Atlántico occidental, en otras zonas del mundo surgían estructuras igualmente organizadas. Un ejemplo notable fue el de los piratas moriscos expulsados de la península ibérica, que lograron establecer una entidad política sorprendentemente estable, la llamada República de Salé, también conocida como la República de las Dos Orillas. Esta república corsaria, ubicada en la actual costa de Marruecos, albergó durante décadas a una enorme comunidad de piratas, capaces de llevar a cabo incursiones tan audaces como el saqueo de las costas de Cornualles o el sur de Irlanda. Su poder fue tal que llegaron a establecer relaciones diplomáticas con los Países Bajos, algo impensable para lo que, en esencia, era un estado fundado sobre la piratería. La República de Salé sobrevivió cerca de 40 años, antes de ser reintegrada en el Sultanato de Marruecos, demostrando que la piratería podía alcanzar niveles de organización cuasi estatal. Sin embargo, el foco principal de la piratería seguía estando en el Caribe, al menos hasta que las circunstancias comenzaron a volverse desfavorables. A finales del siglo XVII, las autoridades coloniales, especialmente las españolas, ya estaban exhaustas por décadas de saqueos, abordajes y pérdidas económicas. Como respuesta, se endurecieron las leyes, se reforzaron las defensas costeras y se intensificó la persecución de piratas. El margen de maniobra para estos grupos criminales empezó a reducirse de forma notable. A esta presión se sumó un cambio político de gran relevancia en Europa: la caída de la Casa de los Estuardo en Inglaterra. Este acontecimiento reconfiguró las alianzas internacionales y provocó un nuevo enfrentamiento entre Inglaterra y Francia. Las consecuencias se sintieron de inmediato en el Caribe. Jamaica y la isla de la Tortuga, antiguos refugios piratas vinculados respectivamente a ingleses y franceses, pasaron a ser territorios hostiles entre sí. A la cooperación implícita que había permitido prosperar a muchos piratas se rompió. Como si esto no fuera suficiente, Port Royal, el gran centro neurálgico de la piratería caribeña, fue prácticamente destruida por un devastador terremoto en 1692. A la ciudad, que había funcionado como mercado, refugio y punto de blanqueo de capitales, desapareció en cuestión de minutos. Con su caída,
los piratas perdieron uno de sus principales apoyos logísticos. La conclusión fue clara. El Caribe ya no era el terreno ideal para seguir operando. Ante esta situación, muchos piratas, especialmente los de origen angloamericano, buscaron nuevas cotas y Cazao. Así comenzó la expansión hacia dos escenarios, hasta entonces secundarios, en la piratería europea: el Océano Pacífico y el Océano Índico. Uno de los primeros en inaugurar esta nueva etapa fue el corsario y pirata Bartholomew Sharp, quien lideró una ambiciosa expedición alrededor de 1680. Su éxito demostró que era posible operar lejos del Atlántico y abrir rutas alternativas extraordinariamente lucrativas. A partir de entonces, Madagascar sustituyó a la isla de la Tortuga como gran punto de reunión y base de operaciones piratas. No deja de ser llamativo que estos enclaves, hoy considerados destinos exóticos, fueran en su momento auténticos epicentros del crimen organizado marítimo. Durante la Ronda del Pirata, los objetivos cambiaron de forma significativa. Si bien los barcos españoles seguían siendo presas habituales, la atención comenzó a dirigirse hacia las grandes potencias musulmanas y, sobre todo, hacia las rutas comerciales del Índico. El Imperio Otomano, que en siglos anteriores había mantenido un férreo control del Mediterráneo, gracias tanto a su flota como a su propia piratería berberisca, ya no se encontraba en su momento de máximo esplendor. Esto abrió grietas en su sistema defensivo. Además, las rutas del Índico transportaban mercancías extremadamente valiosas, como la seda, las especias y otros productos de lujo muy demandados en Europa. A diferencia de los convoyes atlánticos, muchas de estas embarcaciones carecían de una protección militar significativa. Desde el punto de vista pirata, el negocio era inmejorable en grandes beneficios, con riesgos relativamente asumibles. Por supuesto, esta situación no era bien recibida por los comerciantes locales, ni por instituciones como la Compañía Británica de las Indias Orientales, cuyos intereses se veían seriamente amenazados. Fue en este contexto cuando adquirió una importancia creciente una figura clave para entender la piratería de esta época: el corsario. El corsario operaba de forma muy similar a un pirata, pero contaba con un elemento diferenciador fundamental: la Patente di Corso. Ese documento, firmado por un monarca o gobierno, autorizaba oficialmente a su portador a atacar barcos enemigos. En la práctica, se trataba de una externalización de la guerra naval. Los corsarios realizaban las mismas acciones que los piratas, pero con respaldo legal, al menos mientras actuaran contra enemigos del Estado que los amparaba. En muchos casos, los corsarios fueron utilizados para combatir a los propios piratas, lo que generó una paradoja constante en criminales, persiguiendo a criminales, con la bendición del poder político. No era raro que un mismo individuo alternara entre la piratería y el corso, según soplara el viento político. Esta ambigüedad legal contribuyó enormemente a la confusión y a la expansión del fenómeno. Fue también durante esta etapa cuando surgieron algunos de los nombres más célebres de la historia de la piratería. William Kidd, por ejemplo, alcanzó una fama duradera gracias a la leyenda del tesoro que supuestamente enterró antes de ser capturado. Henry Avery, por su parte, protagonizó uno de los golpes más espectaculares de la época y logró retirarse sin ser jamás arrestado ni derrotado, algo excepcional en este mundo. La fama, el oro y el poder se convirtieron en los grandes atractivos de la piratería, del mismo modo que lo han sido para las organizaciones criminales modernas. Para muchos marineros, la piratería representaba una vía rápida, aunque extremadamente peligrosa, para escapar de la pobreza, la disciplina brutal de las marinas oficiales y la falta de oportunidades. Pero este equilibrio precario estaba a punto de romperse. Los cambios políticos que se avecinaban en Europa, y en particular un conflicto de enormes dimensiones, darían lugar a la última y más conocida fase de la Edad de Oro de la piratería. La tercera y última gran fase de la Edad de Oro de la piratería comenzó a partir de 1715, tras la finalización de la Guerra de Sucesión Española. Este conflicto, que había enfrentado a buena parte de las potencias europeas, no solo redefinió el equilibrio político del continente, sino que tuvo consecuencias directas y profundas en los mares. Fue precisamente el final de la guerra lo que creó las condiciones ideales para el auge definitivo de la piratería. Durante la Guerra de Sucesión, España se convirtió en un auténtico tablero de ajedrez geopolítico. Por un lado, los Borbones franceses defendían su derecho al trono español. Por otro, los austracistas contaban con el respaldo del Sacro Imperio Germánico, Portugal, los Países Bajos y, de forma especialmente relevante, Gran Bretaña, que por entonces ya funcionaba como una unión entre Inglaterra y Escocia. El conflicto movilizó enormes recursos navales
y generó una gran demanda de marinos, soldados y, sobre todo, corsarios. Gran Bretaña apostó por el bando perdedor, y aunque logró conservar y ampliar ciertos intereses estratégicos, el final de la guerra dejó una consecuencia inesperada. Miles de corsarios británicos se encontraron de la noche a la mañana sin empleo. Durante años habían vivido del abordaje, del saqueo autorizado y de una economía basada en la violencia marítima. De repente, ese modo de vida dejó de ser legal y necesario para el Estado. La alternativa para estos hombres era poco atractiva. La marina mercante ofrecía condiciones durísimas, salarios bajos y una disciplina férrea que poco tenía que ver con la relativa autonomía que habían disfrutado como corsarios. Para muchos, la transición a una vida legal resultaba no solo difícil, sino indeseable. El razonamiento era simple: si ya sabían combatir, abordar barcos y repartirse el botín, ¿por qué no seguir haciéndolo sin el respaldo de la corona? Así, un gran número de antiguos corsarios optó por cruzar definitivamente la línea y convertirse en pirata. Como ocurre en muchas economías criminales, un solo golpe exitoso podía proporcionar más riqueza que años de trabajo honrado. El riesgo era enorme, pero la recompensa potencial lo era aún más. Este fue el caldo de cultivo del apogeo pirata. En este contexto surgieron figuras que hoy forman parte del imaginario colectivo: Anne Charles Vane, Edward England, Charles Jennings y, por encima de todos, Edward Teach, más conocido como Barba Negra. Estos hombres lideraron bandas que atacaron de forma sistemática los intereses coloniales, especialmente los españoles, que seguían transportando grandes cantidades de riqueza desde América hacia Europa. Uno de los episodios más reveladores de esta etapa fue el saqueo de varios barcos españoles hundidos frente a las costas de Florida. El botín obtenido fue colosal, pero planteó un problema inmediato: ¿dónde gastar o vender esa riqueza sin atraer la atención de las autoridades? La solución fue tan audaz como lógica desde el punto de vista criminal: al establecer una base propia. Las Bahamas, y en particular la isla de Nueva Providencia con su puerto de Nassau, se convirtieron en el nuevo gran bastión de la piratería. Durante algunos años, Nassau funcionó como una especie de república pirata de facto, sin una autoridad estatal efectiva y con una economía completamente orientada al saqueo marítimo. Desde allí se coordinaban ataques, se repartían botines y se reclutaban nuevos miembros. En su momento de mayor esplendor, la piratería alcanzó su culmen atacando las llamadas rutas triangulares del comercio atlántico. Estas rutas conectaban Europa, África y América en un ciclo continuo. Armas y bienes manufacturados salían de Europa hacia África, donde se intercambiaban por esclavos. Estos eran transportados a América, donde su trabajo forzado permitía producir materias primas como azúcar, tabaco o algodón. Finalmente, estos productos regresaban a Europa, cerrando el circuito. Para Anne Pirata, estas rutas lo tenían todo: mercancías valiosas, barcos relativamente lentos y un tráfico constante. El sistema era tan lucrativo como brutal, y la piratería se alimentó de él sin ningún escrúpulo. Ahora bien, uno de los aspectos más interesantes de esta etapa fue la organización interna de las tripulaciones piratas. Lejos de la imagen caótica que suele transmitirse, muchas bandas funcionaban con estructuras sorprendentemente sofisticadas. A diferencia de las marinas oficiales, donde el capitán ejercía un poder casi absoluto, en los barcos piratas, la autoridad estaba mucho más limitada. En muchos casos, los capitanes eran elegidos de forma democrática por la tripulación y podían ser destituidos si perdían la confianza del grupo. Su función principal era liderar las batallas y tomar decisiones estratégicas durante los enfrentamientos, pero no tenían carta blanca para abusar de su posición. De hecho, estaba mal visto que un capitán disfrutara de condiciones de vida significativamente mejores que las de sus hombres. El reparto del botín solía estar regulado por acuerdos escritos, conocidos como artículos de la tripulación. En estos documentos se establecía cómo se dividían las ganancias, qué castigos se aplicaban a quienes infringieran las normas y cómo se repartían las tareas de mantenimiento del barco. A menudo, oficiales específicos se encargaban de administrar el botín para evitar favoritismos o abusos. Este sistema, que podríamos calificar como una forma primitiva de organización democrática, fue uno de los factores que explican el éxito de la piratería. Al evitar una concentración excesiva de poder y ofrecer incentivos claros a todos los miembros, se fomentaba la cooperación y se reducían los conflictos internos. Los piratas también mostraron un pragmatismo notable en otros aspectos. En ocasiones, cuando capturaban barcos negreros, decidían liberar a los esclavos e incluso ofrecerles unirse a la tripulación. No se trataba de un acto humanitario ni de una postura ideológica contra la esclavitud, sino de puro interés práctico
necesitaban mano de obra y hombres dispuestos a luchar. Pese a estas ventajas organizativas, la vida pirata seguía siendo extremadamente peligrosa, aunque generalmente intentaban evitar enfrentamientos sangrientos, ya que las bajas humanas reducían la rentabilidad. Las cosas no siempre salían según lo previsto. La estrategia habitual consistía en hacerse pasar por barcos mercantes de alguna potencia europea. Para ello, los piratas llevaban una amplia colección de banderas. Solo cuando estaban lo suficientemente cerca de su presa, izaban la famosa bandera negra, el Jolly Roger, enviando un mensaje claro: en rendirse significaba sobrevivir. Resistirse, enfrentarse a consecuencias mucho más violentas. Cuando las víctimas decidían luchar, los métodos piratas no diferían demasiado de los utilizados por cualquier organización criminal dispuesta a imponer su autoridad por la fuerza. Aún así, este modelo tenía los días contados. Las potencias europeas estaban empezando a comprender que la piratería no solo era un problema económico, sino también un desafío directo a su control de los mares. Como ocurre con casi todas las economías criminales, la edad de oro de la piratería no terminó de forma repentina, sino como resultado de una acumulación de factores que, poco a poco, hicieron que la actividad dejara de ser rentable y pasara a ser extremadamente peligrosa. A comienzos del siglo XVIII, las potencias europeas empezaron a comprender que habían alimentado, directa o indirectamente, a un monstruo que ahora escapaba a su control. Durante décadas, los imperios coloniales habían tolerado e incluso fomentado la piratería y el corso como herramientas útiles para debilitar a sus rivales. Sin embargo, cuando los grandes conflictos europeos comenzaron a remitir, esta estrategia dejó de tener sentido. La estabilidad comercial se volvió prioritaria, y los piratas, que antes habían sido aliados incómodos, pasaron a convertirse en un obstáculo inaceptable para el comercio internacional. Uno de los primeros pasos hacia el declive fue el endurecimiento de la legislación. Las penas por comerciar con piratas, darles refugio o comprar su botín se volvieron mucho más severas. Las autoridades entendieron que no bastaba con perseguir a los piratas en el mar. Era imprescindible cortar sus redes de apoyo en tierra. Sin mercados donde vender su botín ni puertos seguros donde reabastecerse, la piratería perdía gran parte de su viabilidad económica. Las marinas de guerra europeas comenzaron a profesionalizarse y a reforzar su presencia en las principales rutas comerciales. Se construyeron más barcos, mejor armados y tripulados, y se establecieron convoyes escoltados para proteger las mercancías más valiosas. El margen de éxito para los piratas se redujo drásticamente. Un episodio especialmente simbólico de esta nueva etapa fue el nombramiento de Woodes Rogers como gobernador de las Bahamas. Rogers no era un burócrata ajeno al mundo marítimo, sino un antiguo corsario que conocía de primera mano los métodos y la mentalidad de los piratas. Su misión era clara: acabar de una vez por todas con el bastión pirata de Nassau. Para lograrlo, Rogers combinó dos estrategias. Por un lado, ofreció indultos reales a aquellos piratas que estuvieran dispuestos a abandonar la actividad y reintegrarse en la legalidad. Por otro, persiguió sin contemplaciones a quienes rechazaron esta oportunidad. Esta combinación de amnistía y represión resultó devastadora para la comunidad pirata, que comenzó a fragmentarse rápidamente. La rentabilidad de la piratería cayó en picado. Cada vez había menos presas fáciles y más probabilidades de acabar capturado, ejecutado o colgado en una jaula como advertencia pública. Nassau, que había sido el corazón de la piratería atlántica, quedó desmantelada tras la captura y ejecución de figuras como Philip Rackham y William Fly. En 1726, este proceso se consideró prácticamente caput, y muchos historiadores sitúan en ese año el final oficial de la edad de oro de la piratería. El declive también estuvo relacionado con una mejora general en la gestión colonial, aunque ésta llegó tarde y de forma desigual. Durante años, la mala administración de los territorios ultramarinos había creado un caldo de cultivo perfecto para el crimen marítimo. Corrupción, falta de control, marineros mal pagados y enormes flujos de riqueza mal protegidos. Cuando estas deficiencias comenzaron a corregirse, la piratería perdió gran parte de su razón de ser. Resulta especialmente irónico que una de las potencias más perjudicadas por la piratería, Gran Bretaña, fuera también una de las principales responsables de su auge. La proliferación de corsarios británicos durante los siglos anteriores había llenado los mares de hombres entrenados para la violencia naval, muchos de los cuales se convirtieron en piratas cuando dejaron de ser útiles para la corona. Figuras como Francis Drake, hoy recordadas como héroes nacionales, ejemplifican lo difusa que fue siempre la frontera entre el patriotismo y el crimen. Con el paso del tiempo, la piratería organizada a gran escala
fue desapareciendo de las rutas principales. No obstante, su legado cultural sobrevivió con una fuerza extraordinaria. La literatura, el cine y la música transformaron a aquellos delincuentes en símbolos de libertad, rebeldía y aventura. El pirata pasó de ser una amenaza real para el comercio mundial a un icono romántico, despojado de gran parte de su violencia y brutalidad histórica. Esta idealización ha tendido a ocultar aspectos fundamentales de la piratería en su dependencia de la esclavitud, su extrema violencia y su carácter profundamente oportunista. Lejos de luchar contra el sistema, los piratas se beneficiaron de él siempre que pudieron. No buscaban justicia ni igualdad, sino riqueza rápida, en un mundo donde las alternativas eran escasas y las desigualdades abismales. Aún así, la piratería ofrece una ventana privilegiada para comprender el funcionamiento del poder en la Edad Moderna. Nos muestra cómo los estados utilizaron la violencia privada cuando les convenía y la reprimieron cuando dejó de ser útil. También revela hasta qué punto la economía global, incluso en sus primeras fases, estuvo marcada por prácticas ilegales, explotación humana y una competencia despiadada. En última instancia, la edad de oro de la piratería no fue una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica de un sistema colonial mal gestionado, profundamente desigual y basado en el saqueo de recursos a escala global. Cuando ese sistema empezó a estabilizarse, los piratas dejaron de tener espacio para operar. La era de la piratería fue, en esencia, el reflejo de un mundo en transición, donde la expansión global, la ambición imperial y la ausencia de controles efectivos crearon el entorno perfecto para que la violencia se convirtiera en un medio de subsistencia. Más allá del mito del pirata libre y aventurero, lo que encontramos es una historia de oportunismo, desigualdad y supervivencia en los márgenes del sistema. Comprender la piratería no implica justificarla, sino reconocer que fue una consecuencia directa de su tiempo, un fenómeno nacido de los mismos cimientos que levantaron los grandes imperios modernos.